guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Estos países aman y admiran México. Como que México y Colombia siempre se han llevado bien, ¿no creen? Aunque no lo crea, en Chile llevamos ya casi 8 décadas cantando música mexicana. Siento que la relación que tienen los guatemaltecos y los mexicanos es una relación como que de amor y odio. Yo soy Anastasia, sí, amo a México. ¡Viva México! Y que destrocen Argentina. Los 10 máximos amigos de México. chicos. Vamos a ver. A ver, mis hermanos, vamos entrando en el mes patrio y me entró la duda sobre cuáles son los 10 países con los cuales México tiene más amistad de todo el mundo. Ya sabes que se dice que México es el capibara del mundo, es decir, el país que se lleva bien prácticamente con todo el mundo, que no se anda metiendo en problemas, que no se anda metiendo en esto, que no está haciéndole problemas a tal con el vecino, que no está metiendo en guerras, todo eso. Sin embargo, la pregunta más interesante sería, ¿cuáles son entonces esos 10 países que son los más grandes amigos de México? Y es que cabe mencionar que en los últimos años hemos visto cosas como que, por ejemplo, hay cierta rivalidad con Perú, que con Argentina en el fútbol, que la gastronomía de Perú, que la gastronomía de México, que el tema de la embajada de México en Ecuador, pero son casos aislados. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, por eso suscríbanse para que estén viendo todos los videos que sacamos. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver en este video una lista de los 10 países con los cuales históricamente y en los últimos años México tiene una mejor relación que con todos los demás países del mundo. Sin embargo, antes de comenzar, pues ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios para ustedes cuáles son los 3 mejores países, los 3 países con los que México tiene la mejor relación de todo el mundo, los mejores amigos entrañables de México de todo el mundo. Y cabe mencionar que la lista puede cambiar dependiendo la visión, la percepción, las ideas, la ideología de cada uno de ustedes. Es decir, ustedes pueden decir, nah, ¿cómo crees? Ese no debería estar en la lista. Pues por eso, déjenme saber en la parte de los comentarios qué países tal vez no debieron aparecer en la lista y en su lugar cuáles pondrían. Así que dicho lo anterior, listos, comenzamos. Vamos a ver. Chicos, es el México el capibara del mundo, ¿no? Número 1, Chile. El universo no quiso que Chile y México estuvieran juntos porque dejaríamos la cagada, weón. Un dato interesante es que Chile y México tienen una relación bastante fuerte y eso que estamos relativamente lejos. El país de Chile está hasta el sur de América y México está en Norteamérica y aún así tienen una relación bastante interesante. De hecho, sabían que para comenzar Chile se independiza antes que México. Es por eso cuando México está en su proceso de independencia, que está luchando contra España para que pues lo dejen en paz. En ese punto, en el año de 1820, más o menos 1821, le manda cartas al gobierno de Chile pidiéndole ayuda y en ese punto Chile lo que hace es que inmediatamente zarpan, sacan, arman su ejército, meten barcos y los mandan para México. Y hasta ahí todo eran buenas intenciones. El grave problema es que estos barcos llegan un año después de que México ya era independiente, es decir, en el año de 1822. Es decir, cuando llegan los chilenos a las costas de Guerrero en Acapulco, dicen, pues vamos a ayudar a México, pero con lo que se encuentran es que México ya es un país independiente. En 1821, los insurgentes que luchaban en México, cuyo destino era incierto, decidieron enviar una petición de ayuda militar a Chile, que inmediatamente, al recibir el mensaje, organizó una escuadra naval que partió hacia Acapulco. Y en ese punto se formó una gran amistad desde la fundación de México, es decir, a pesar de que llega tarde Chile, pues aún así México toma con buenos ojos todo ese gesto que hace Chile con la independencia de México y desde ahí se forja una gran amistad. Posteriormente se dice que muchos chilenos se quedan en México, que les gustan las mujeres, que esto, que el otro, que aprenden y todo eso, y posteriormente vuelven a ayudar en el año de 1860. En ese año, si les gusta la historia, sabrán que por el año de 1860 estaba la intervención francesa, es decir, México estaba peleando contra Francia y en ese punto Chile fue uno de los países que dijo que estaba a favor de México, es decir, estaba en contra de la intervención de Inglaterra, España y Francia en el territorio mexicano. Y muchos años más tarde, es decir, en el año de 1973, justamente en ese entonces Chile estaba pasando por un proceso turbio, complicado en su historia y es ahí cuando justamente México dice que no acepta el gobierno autoritario que se tenía en ese entonces en Chile y apoya a Chile. De hecho, muchos chilenos se refugian, se vienen a refugiar a México y de esa forma prácticamente se va pagando favor con favor. México siempre va a apoyar a Chile en ese aspecto. Sin embargo, un dato interesante es que eso no es todo. De hecho, la influencia de México sobre Chile ha sido bastante fuerte, pues cabe mencionar que justamente en la época de oro del cine mexicano, en ese entonces en muchos de los países de Latinoamérica, de hecho casi en todos, no había una industria de cine. En ese aspecto lo que se hacía es que apenas iba comenzando la televisión, pero no tenían qué programación poner, entonces lo que hacían es que tomaban la programación de México, porque México en ese entonces sí tenía una programación, tenía entretenimiento y lo que hacía es que exportaba todo ese entretenimiento. Sin embargo, lo que nadie
se imaginaba es que todo ese entretenimiento fuera forjando la cultura de muchos países de Latinoamérica. Aunque no lo crea, en Chile llevamos ya casi 8 décadas cantando música mexicana. Todo ese tiempo permitió que nuestro país se apropiara en alguna medida de algunos de sus ritmos y letras, sobre todo en el sur del país. De hecho, eso hizo que muchas personas que actualmente ya son de la tercera edad en Chile, en su juventud vieran por primera vez en la televisión el cine de oro de México, el mariachi, las actrices mexicanas, cómo se arreglaban, cómo se vestían, todo eso se fue exportando y esa cultura fue permeándose en la cultura de Chile y hasta día de hoy hay muchísima gente en Chile que le gusta la música mexicana, que consume los productos mexicanos, que le gusta el entretenimiento de México y de esa forma se ha hecho una fusión cultural entre Chile y México. Además de eso, no podemos pasar por alto que algunos cantantes chilenos ya han venido a buscar una oportunidad en México y México se las ha brindado. Ahí tenemos algunas agrupaciones como por ejemplo los Bunkers, que eran de Chile, que hacen gran fama aquí en México, además de Mon Laferte y algunos otros cantantes que vienen a México y encuentran el éxito en tierras aztecas. Fíjese que dicen que los chilenos y los mexicanos somos bastante parecidos. El periodista Rodrigo Ugarte viajó a la capital mexicana para averiguar precisamente cuánto hay de cierto en esta afirmación. El León, yo creo que todavía puede estar tocando la guitarra, gozando el escenario, gozando al público, pero no se murió nadie. Un saludo fraterno al pueblo de Chile. Ya nos hemos manifestado. Además de todo eso podríamos decir una y mil más cosas, pero lo cierto es que chilenos y mexicanos tienen una muy buena relación entre ambos países y es por eso que justamente los chilenos no necesitan visa para venir a México ni los mexicanos necesitamos visa para ir a Chile. Sin embargo, ustedes pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre el pueblo chileno y vámonos con el punto número 2 y estamos hablando de Colombia. Colombia, te lo dijiste. Quería preguntar una pregunta totalmente reversida, no sé la palabra bien, pero ¿qué país odia a México? Guau, es que si lo odian es por envidia y no por odio. No, pero odio de admiración no vale, porque el odio de envidia, ninguno puede. De que tenga México mala palabra es un contra país, México. Ningún país, dime solo uno. Además Y tenga conflictos con Estados Unidos cuando son los primeros que vienen a México, no cuenta porque eso es de conflictos políticos. Esto no es de amor. De cero. No, realmente ninguno, porque si nos ponemos Al a revés. pensar con los que igualmente tiene conflictos, siguen necesitando a México, siguen intentando parecerse Es que nadie, o para mí envidiando, que va, nada que ver. Y ahí está Chile-Colombia. No, sí. Colombia yo lo tenía muy claro, pero vamos a ver la explicación. Yo empecé a hacer contenido de México porque me casé con un mexicano de Guanajuato. Hablan un poco de México, de verdad. Los invito a que viajen. Como que México y Colombia siempre se han llevado bien, ¿lo creen? También hay que dársela a los países que nos apoyan. Culturalmente en Latinoamérica, Colombia es el país más similar a México. En la música regional, el mariachi. Los novios de América. Por ahí últimamente en videos de redes sociales se ha dicho que México y Colombia son novios. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. Y es que hay muchísima gente de México que va a Colombia, se enamora de las colombianas, se enamora de la cultura, se enamora de la música de Colombia, del ambiente de Colombia. Pero también muchísimos colombianos vienen a México, se enamoran de los mexicanos, se enamoran de las mexicanas, les encanta la cultura. Y eso lo único que hace es que se fusionen las culturas. De esta forma, a los mexicanos nos encanta la cumbia, nos encanta los vallenatos, nos encanta la cultura de Colombia, nos encanta el café, nos encantan las colombianas, pero también por otro lado a los colombianos les encanta la música mexicana, les encanta la cultura, el mariachi, los mexicanos, las mexicanas. Incluso algo interesante es que en Colombia una mujer que recibe serenata es como un sueño hecho realidad y muchísimo más si esa serenata es en mariachi. ¡Amo! No manches, no sabía eso. Desde Colombia así cantamos y disfrutamos los corridos. Arriba México, que chimba, parce. Es que te lo juro De que hecho, sí que Andrés son Santamaría, novios. director de turismo de Bogotá, dijo lo siguiente: Colombia y México comparten una conexión cultural y emocional que trasciende el turismo. Nos une la música, la gastronomía y la historia. Yo no sé qué es lo que pasa con México y Colombia, pero en mi cabeza México y Colombia son mejores amigos, son hermanos, son besties. Y es que la atracción entre estos dos países se puede ver incluso en el turismo. De hecho, Colombia actualmente no necesita visa para venir a México. Sin embargo, cabe mencionar que los colombianos es la tercera o cuarta nacionalidad que más turismo trae para México, mientras que México es la segunda nacionalidad que más turistas envía a Colombia. Los mexicanos aman Colombia y tengo pruebas. En 2024 México fue la segunda nacionalidad que más visitó Colombia y no me sorprende porque somos países hermanos. Y es que un dato interesante es que cuando te toca llegar a Colombia y conoces a la gente, con el simple hecho de que te escuchen hablar, te dicen, ¿usted de dónde es? Le dices, es que soy de México, es que me encanta México, es que yo quiero ir a México, es que me encanta su música, es que Vicente Fernández, y te empiezan
a contar un montón de cosas porque sienten ese cariño para México. De hecho, es un cariño genuino, que no es algo como que solamente lo veas en algunos puntos. De hecho, puedes ir a casi cualquier ciudad de Colombia y siempre va a pasar lo mismo. De hecho, si vas incluso en un tour con personas de Colombia y se nota o se dan cuenta que eres de México, en ese punto van a tratar de apapacharte, de que te sientas en cariño, de que te sientas en confianza, de mostrarte su país. Y es que franca y sencillamente podríamos decir en ese aspecto que sí, México y Colombia son dos países separados al nacer, pues no podemos olvidar que hubo un punto de la historia, aunque sea un pequeño punto, en el cual las fronteras de México estuvieron cerca y colindaban con las fronteras de Colombia. Es decir, en ese entonces Costa Rica en algún punto de la historia fue parte del primer imperio mexicano, mientras que colindaba con Panamá, que en su momento también pertenecía a la Gran Colombia. Así que sí, en algún punto de la historia compartimos incluso frontera. Soy mexicano y quiero que la Copa América la gane Colombia, claro que sí. ¿Por qué? Porque son muy sencillos, porque son amables, porque son amigables, porque son buena gente. Gracias a ustedes. Logré mis sueños. Conseguiré mi carrera. Número 3, Guatemala. Va, chicos, sí, en verdad. Vamos a hacer una reunión en el Zócalo, todos los que amamos México. México hace grande, amo México hace grande a cualquiera. Para el que es artista le da una oportunidad. Para el que simplemente es viajero le hace aprender culturas, tradiciones, aprender de la gente que tiene de verdad culturas y tradiciones milenarias. O sea, para el que es futbolista también se le brinda esa oportunidad para poder jugar. Creo que México hace grande a todo el mundo en el sector o en el ámbito que sea, porque si tú vas a México, ya está, es que nada vuelve a ser igual en tu vida y en ti por dentro. Cabe mencionar que existe esa frase que dice que del odio al amor solamente hay un paso, y es que pasa algo interesante con Guatemala. Cuando hay un partido de fútbol no nos quieren para nada, o sea, de plano no nos quieren para nada, pero fuera de eso hay un gran cariño para el pueblo mexicano en Guatemala. Cuando estás por tierras chapinas, por tierras de Guatemala, te das cuenta que con el simple hecho de que sepan que eres de México, agradecen la visita. En ese punto es muy común escuchar a personas de Guatemala que digan que México es como el hermano mayor de Guatemala, y es que tienen muchísima razón en esto. De hecho, nos une no solamente el tema de una frontera, nos une la sangre, nos une la cultura. La cultura maya, para aquellos que no lo sepan, una gran parte se encuentra en la península de Yucatán, pero otra gran parte se encuentra en todo Guatemala. De esta forma, prácticamente los dos países compartimos la cultura maya. Siento que la relación que tienen los guatemaltecos y los mexicanos es una relación como que de amor y odio, o como que una relación entre hermano mayor y hermano menor. Saben, como que los dos como que medio como que se odian a veces, pero como que a veces se tienen mucho cariño y todo eso. Esto de hecho lo dijo la misma presidenta Claudia Sheinbaum. México y Guatemala no solo comparten una frontera, también familias, costumbres, mercados, caminos, ríos y sueños. De hecho, como estamos algo retirados, no nos damos cuenta de lo que pasa, pero lo cierto es que Guatemala consume demasiado contenido mexicano. Algo que seguramente no saben muchos de ustedes es que en Guatemala se consume mucho la televisión mexicana. Muchos programas de televisión mexicana se consumen actualmente en Guatemala. La Liga Mexicana, incluso tal vez no todo el país la ve, pero sí es consumida por el pueblo de Guatemala, a veces incluso más que la misma Liga de Guatemala. Se consume a youtubers de México, se consume entretenimiento de México, memes de México, TikToks de México, muchísimas cosas de México se consumen en Guatemala. Es como si de hecho no existiera una frontera, es como si prácticamente estuviéramos hablando de que pasa lo que pasa en cualquier otro lugar de México. TV Azteca Guate sigue posicionándose en los primeros lugares de audiencia. Más de un 30.5% de crecimiento comparado con mayo 2024. Y más... Y un dato interesante es que incluso en el tema de la música esto lo podemos ver. Si tú revisas el top 50 de las canciones más escuchadas en Guatemala, te darás cuenta que la gran parte de ellas son precisamente de cantantes mexicanos. Güey, ¿sabían que Guatemala es uno de los países donde más se escuchan música mexicana? Estuve indagando en Spotify del top 50 de las canciones más escuchadas de cada país. Dije, voy a ver primero los países que están cercanos a México y empecé con Guatemala. Los surprise, escuchan demasiada música mexicana. De hecho, esta cercanía se ha manifestado en cooperación durante crisis humanitarias. En la década de 1980, por ejemplo, cuando Guatemala sufría un conflicto interno, México abrió sus brazos a miles de refugiados guatemaltecos, brindándoles asilo en Chiapas y otras regiones fronterizas. Asimismo, décadas antes, tras el golpe de estado de 1954 en Guatemala, México otorgó refugio al derrocado presidente Jacobo Arbenz, además de otros exiliados de Guatemala, salvando vidas y mostrando solidaridad. Hoy en día, Guatemala mantiene un cariño especial por México y está al pendiente de lo que ocurre aquí, al grado de que las noticias mexicanas se siguen de cerca en territorio guatemalteco. De hecho, durante una visita oficial en este año,
la presidenta Sheinbaum enfatizó que lo que ocurra de un lado de la frontera repercute en el otro lado, por lo que la cooperación no es una opción sino un deber fraterno. De esta forma, ambos países trabajan juntos en seguridad fronteriza, desarrollo económico, regional, incluso actualmente en proyectos binacionales como por ejemplo el Tren Maya o el Tren Interoceánico. Y es que lo cierto es que mientras Guatemala tiene una gran admiración por la música y el cine mexicano, México por su lado valora la herencia maya compartida. Esta cercanía hace que ante cualquier emergencia o problema, Guatemala sea de los primeros países en extender su mano amiga a México y viceversa, demostrando una hermandad centroamericana inquebrantable. ¿Qué opinan de que Guatemala y México fueran un mismo país? Si hubieran seguido juntos aún hubiera sido increíble por todas las cosas maravillosas que vivimos. Pero es que así deberían de todos los países de LATAM unirse a México. Si es que no es tan difícil. Al final ganan todo el mundo, porque realmente México es un país que quiere aprender también de quien sea, aun teniéndolo todo. Da la bienvenida a quien sea, y luego los otros países, bueno, ganan del papá de LATAM. Joder, es la potencia de toda LATAM que representa, digamos, LATAM ante el mundo, con socios como China, con socios como Rusia, con socios obviamente Estados Unidos, Canadá, por favor. No, sí, totalmente. Número 4, Cuba. Cabe mencionar, mis hermanos, que Cuba también tiene una historia bastante interesante. De hecho, quizás no sabían que cuando México se convierte en un país independiente, se hizo un plan para anexar a Cuba al territorio mexicano, para invadir Cuba. En ese entonces cabe mencionar que Cuba no era un país independiente y en ese punto México apenas se acaba de independizar, pero dice, ¿sabes qué? Que tenemos que invadir Cuba y tenemos que anexarla a México, porque de esa forma vamos a tener mayor influencia sobre todo el Golfo, todo el Caribe. Sin embargo, cabe mencionar que sí hacen una expedición, sí lo intentan, pero cabe mencionar que no tuvieron el empuje, el apoyo de todo el país y prácticamente terminaron perdiendo contra España. Más tarde Estados Unidos lo intenta y a ellos sí les sale bien y expulsan a España de la isla de Cuba. Sin embargo, cabe mencionar que la isla y México siempre han tenido una relación bastante importante, bastante interesante, bastante sinérgica entre ambos países, y esto cabe mencionar que se vio incluso en la Revolución Cubana. Para comenzar, debes de saber que el Che Guevara y Fidel Castro, de hecho, primeramente estuvieron en México, de aquí zarparon, aquí se hizo el plan, aquí se dice que se les dieron las facilidades para que salieran de Veracruz, se les da incluso un yate, el Granma, y de aquí salen con rumbo a la isla, hacen el movimiento, hacen la revolución y de esa forma sacan a Fulgencio Batista del poder, prácticamente queda Fidel Castro. Y un dato interesante entre la historia de México y Cuba es que justamente en el primer desfile que le podríamos llamar de Cuba, de la liberación de Cuba, en ese entonces cabe mencionar que sale en el balcón el presidente Fidel Castro, pero a su lado estaba el expresidente Lázaro Cárdenas. La primera figura política internacional que visitó Cuba al triunfo de la revolución, participando en el primer desfile del 26 de junio. Y es que de esta forma podemos saber que desde ese entonces México siempre ha tenido como un protectorado con Cuba, siempre lo ha apoyado, eso lo estamos viendo incluso en los últimos años, pero desde entonces México siempre ha apoyado a Cuba. De hecho, justamente en este tema de cuando ningún país reconocía el gobierno actual de Cuba, nadie reconocía a Cuba, México fue el único país de toda América que siguió reconociendo a Cuba, al gobierno actual. De esa forma podemos entender que México siempre ha estado del lado de Cuba, siempre, a pesar de que, si bien es cierto, no es un territorio aún de México, lo cierto es que lo cuida como si fuera parte de México, como si fuera un estado más de México. ¿Y eso? ¿Te gustaría conocer a México a ti? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, o sea, me gusta mucho su cultura, su música, lo que es los corridos tumbados, todo eso me gusta muchísimo. Una de las cosas que yo más amo de México son los mercados tradicionales, y te voy a decir por qué. En primer lugar, tienen de todo, desde frutas exóticas hasta ropa, artesanías, puedes encontrar hasta electrónicos. De esta forma, durante las décadas difíciles de Cuba, México sirvió de puente entre Cuba y el resto del mundo. De esta forma, la cultura cubana, como la música, danza o literatura, encontró en México un segundo hogar. Igualmente, artistas mexicanos han sido muy queridos en Cuba. En años recientes, la amistad se mantiene sólida, es decir, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha sido invitado incluso de honor en celebraciones patrias mexicanas, e incluso México ha enviado ayuda humanitaria a Cuba tras huracanes, además de polémicos cargamentos de petróleo a la isla. Desde hace por lo menos 2 años, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han enviado crudo y petrolíferos a la dictadura cubana. Esto de acuerdo con los reportes que debe entregar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Sin embargo, por otro lado, también Cuba ha apoyado a México, como por ejemplo en campañas de salud, mandando brigadas médicas cubanas a México, además de que se comparten campañas de educación. Y es por todo eso que se puede encontrar una gran afinidad entre México y Cuba. Todo esto señalado por el mismo presidente Díaz-Canel, quien dijo: fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba. Gesto histórico que los cubanos recuerdan con cariño. Siempre ha habido una relación de mucho respeto, de mucha amistad. Cuba nunca olvida, en los años 60, durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos inició el brutal bloqueo que hoy permanece
contra Cuba, el único pueblo de Latinoamérica, el único país, el único gobierno de Latinoamérica que nunca rompió relaciones con Cuba fue México. Y es así como esta relación fraternal de más de 120 años de vínculos ininterrumpidos hace que Cuba sea considerado uno de los amigos más leales de México. Soy cubano en México y el sueldo mínimo de México es el máximo de Cuba. Soy cubano en México y llamo las quesadillas. Soy cubano en México y no conocía la palabra chale, pero chale con esa palabra. Número 5, Estados Unidos. Y en este punto yo sé que muchos van a decir, no, este cuate ya se volvió loco. ¿Cómo es posible que digas que Estados Unidos sí no? No, a ver, vamos a ver punto por punto. Y es que la historia de México y Estados Unidos es una historia de amor y odio. Es decir, podemos tener por un lado de la historia justamente lo que conocemos de la guerra México-estadounidense en el año de 1843, por ahí más o menos, en el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Disculpen, y tanto Cuba como Estados Unidos, ¿no? O algunos países polémicos, es que México no se lleva mal con nadie. Totalmente. Pero es que, bueno, el día de mañana, cualquier conflicto bélico y demás, México siempre estará protegido y de verdad nadie va a querer tocar ese país y es el país que va a prosperar mientras los otros van a tener que empezar desde cero. Piensen en eso, de verdad, México lo está haciendo por su país, yo creo, siento. Por su país, pero es que aparte no se lleva mal con nadie de verdad, no es simplemente que prometa y diga, no, sí, muy bien, así, falsedad, ¿sabes? No, sí, muy bien, no, es que realmente se ayudan, o sea, México ayuda y luego también recibe ayudas porque es un país de verdad, de corazón, impresionante. Impecable, en este sentido de amistades no tiene No, es que en todos los sentidos, es que México de verdad, ¿qué quieres que te diga? Most Americans didn't know that the United States had actually stolen all that land from Mexico. Going back in history to the 1800s, the US was actively expanding westward. Sin embargo, cabe mencionar un poco antes de la Primera Guerra Mundial, México estaba contra la espada y la pared. En ese entonces le llega un telegrama por parte de Alemania, el telegrama Zimmermann, y en ese telegrama se le dice a Venustiano Carranza, ¿sabes qué? Que mira, yo te voy a apoyar con armas a cambio de que tú le hagas la guerra, le declares la guerra a Estados Unidos para que recuperes tus territorios, Texas, California, Nuevo México, Arizona, etc. Pero esto va a ser para que Estados Unidos esté entretenido contigo, peleando contigo y no se meta en un conflicto que voy a tener en unos meses, en unos años con Inglaterra, con Francia, etc. De esta forma se estaba orquestando el tema de la Primera Guerra Mundial y lo que se buscaba es que México entrara en un conflicto con Estados Unidos de tal forma que pues Estados Unidos no entrara a la Primera Guerra Mundial, y apoyara a Inglaterra, etc. Lo que pasa en ese entonces es que el gobierno de la Gran Bretaña intercepta el telegrama Zimmermann, le va con el chisme a Estados Unidos y Estados Unidos pues dice, ¿sabes qué? Que ahí te voy a Alemania, se enemista con Alemania y México toma una decisión y dice, pues es que no nos conviene. ¿Por qué? Porque si en este caso Alemania a la mera hora nos queda mal, no nos ayuda, pues nosotros realmente no tenemos la capacidad de ponernos a las patadas con Estados Unidos. Y en ese punto comienza una relación de medianamente amistad. Esa se consolida realmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente México se consolida como un aliado estratégico de Estados Unidos, no solamente en el tema militar, porque cabe mencionar que solamente 2 países de América Latina mandaron tropas al frente de guerra, uno fue Brasil y el otro fue el Escuadrón 201 de México, pero más allá del tema de mandar tropas al frente, lo que sí ayudó bastante México a Estados Unidos fue el tema de obreros. Mandó miles, por no decir millones de trabajadores mexicanos para que sacaran la economía de Estados Unidos a flote, mandó materiales, mandó petróleo, suministró materia prima, todo eso para que la maquinaria de Estados Unidos pudiera seguir funcionando y pudiera estar en el frente. De esta forma, México estuvo activa en la Segunda Guerra Mundial y desde ahí se hizo una relación de amistad entre Estados Unidos y México. Es decir, tal vez no se llevaban de lo mejor, pero entendieron que unidos podían ser más fuertes de lo que eran solos. I love the Mexican people, especially the big girls, las gorditas. They are so tasty. Ay, qué rico. They call me el viejo asqueroso, which is Spanish for the handsome orange man. Y es así como desde el año de 1940-42 aproximadamente en adelante, la relación entre México y Estados Unidos se hace de aliados casi indiscutibles. De esta forma, Estados Unidos entiende que tiene que tener amistad con Canadá, pero también con México. En ese punto se llevaba muy bien con Canadá, pero en México también tenía que tener un aliado, un amigo. ¿Por qué? Porque toda su frontera sur estaba con México. No le convenía a Estados Unidos tener al enemigo en su frontera sur. Posteriormente van fortaleciendo los lazos económicos. En ese punto lo que entiende Estados Unidos es que le puede ayudar en el tema económico a México y de esa forma tenerlo como aliado. Y todo eso se materializa en el año de 1994 cuando ingresa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. What did you think Mexico would be like before you got here? So I was very excited. I did not think it would be this green.
I knew it would be very big, right? It's a huge city, and like obviously it's a large metropolitan city, so there's the good, there's the bad, but so far like it's an amazing city. Y es que es verdad que muchas personas están en contra del pueblo de Estados Unidos, que pasa esto, que no nos quieren, lo que sea, pero cabe mencionar que de hecho no podemos olvidar que cerca de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación viven en Estados Unidos. México es el segundo país que recibe más remesas en todo el mundo provenientes de Estados Unidos. Asimismo, gran parte del turismo que recibe México es por parte de Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones que hace México van para Estados Unidos. En ese aspecto, prácticamente esto es como un matrimonio arreglado por conveniencia. Les conviene tanto a Estados Unidos como a México ser aliados, ser amigos. Y es que de hecho eso lo sabe muy bien Estados Unidos. No por nada celebran el 5 de mayo. Para aquellos que no lo sepan, justamente cuando estaba en esas épocas del 5 de mayo pasó algo interesante. En ese entonces, Estados Unidos se dice que Francia quería tumbar a Estados Unidos, que estaba emergiendo como una potencia. Dijo, lo vamos a detener. ¿Cómo vamos a hacer que se empiecen a pelear entre ellos en una guerra civil? Y de hecho en ese entonces estaba la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, el sur contra el norte, y en ese mismo momento envían tropas para México para ingresar por la parte de México, ir subiendo, controlar el territorio de México, y una vez que lo tuviera Francia, comenzar a pegar por parte del sur, apoyar al sur, y de esa forma se dice que lo que se buscaba era derrotar al norte de esta parte de Estados Unidos, y para que el sur saliera vencedor, de esta forma separaban o balcanizaban a los Estados Unidos. Sin embargo, en ese entonces lo que no contaban es que México iba a detener al ejército francés. Lo detienen en Puebla, y ese de hecho se dice que es uno de los grandes motivos por los cuales Estados Unidos celebra el 5 de mayo con tanta euforia. De hecho es muy conocido que muchos personajes de México son muy conocidos en Estados Unidos, y de hecho no podemos olvidar que Estados Unidos sí le tiene un gran respeto a México, a algunas personas de México, al pueblo de México, a su gastronomía, a su cultura, y de esa forma incluso esto lo podemos ver en las parejas. ¿Cuántas personas de Estados Unidos no terminan con personas de México, mexicanos con estadounidenses? I fucking love USA. I'm gonna fucking marry you one day, fool. Algo que mucha gente me pregunta es por qué las gringas le gustan los mexicanos. Con ese arreglo, o sea, tan bonito, te juro que sentí como... Ese no es la vida real, o sea, como un sueño, vaya. Es decir, a resumidas cuentas, esto es como cuando te gusta mucho a alguien, pero a la vez te cae mal, y a la vez se llevan muy bien de repente, y a la vez de repente están peleando. Así es la relación entre México y Estados Unidos, pero no podemos olvidar las raíces de todo el problema. Todo el problema viene de incluso desde cuando estaban las colonias, es decir, Estados Unidos proviene de los británicos y México proviene de España. Y es que también los británicos y los españoles estaban enemistados justamente cuando estaba el virreinato de la Nueva España. Desde ahí viene toda esta enemistad. No es algo que se creó entre México y Estados Unidos, sino es algo que viene por encima, desde los países los cuales colonizaron esos países. Desde ahí viene todo este pique. Ya a las gringas les gustan los latinos, hay muchas gringas con latinos ahorita. We love how romantic they are. Okay. How, they love their family. They know how to dance. They know how to cook. Their food is muy, muy bueno. Las gringas saben, Así llegamos al número 6 y estamos hablando de Brasil, el mayor heredero de Portugal y el mayor heredero de España. ¡Arriba Brasil! ¡México! ¡México, vamos! ¡Vamos arriba México! ¡Viva Che! ¡Viva el Chavo del Ocho! ¡Viva Chapulín! ¡Viva Marimar y María del Barrio! Pero principalmente... ¡Viva México! Y que destrocen a Argentina. Cabe mencionar, mis hermanos, que los dos son las potencias latinoamericanas, los dos gigantes, y hasta hace algunas décadas, de hecho, estaban peleando por el trono. Sin embargo, en últimos años, obviamente Brasil ya ha puesto sobre la mesa que es superior a México en muchos aspectos, y después de eso también México entendió que lo que les convenía más que pelear por el primer lugar era de hecho llegar al tema de la cooperación, y desde ahí entonces en el tema político y económico, Brasil y México han buscado más allá de la rivalidad un tema de cooperación en la cual los dos, ahora que sí están consolidados como las grandes potencias de Latinoamérica, pues crezcan juntos. Eso lo hemos visto en los últimos meses, justamente entre la relación que tiene Lula da Silva, AMLO y más recientemente con la presidenta Sheinbaum. México. Sin embargo, más allá del tema político, económico, geopolítico, lo cierto es que los pueblos pasa lo mismo que todos los que te he dicho anteriormente. Estados Unidos, los mexicanos se llevan bien con los estadounidenses, los mexicanos les encantan las gringas. Bueno, pues lo mismo pasa con los brasileños, y eso lo podemos ver incluso en el tema de lo que le gusta a cada país del otro. Por ejemplo, México le encanta el fútbol de Brasil, nos gusta cómo juegan, nos gusta la samba, nos gusta esto, nos gusta Río de Janeiro, nos encantaría conocer tal. Y a los brasileños les pasa exactamente lo mismo. En el fútbol, incluso
incluso prefieren apoyar a México que a Argentina, que es su vecino. En el aspecto del entretenimiento, por ejemplo, debes de saber que incluso Brasil idolatra más al Chavo del Ocho que mismo México. De hecho, un tema interesante es justamente el Chavo del Ocho, porque es algo que yo creo que como mexicanos no dimensionamos hasta que escuchamos las historias, y al menos a mí me impresionó. Cabe mencionar que el tema del Chavo del Ocho, que en Brasil se llama Chaves, empieza en el año de 1984. En ese año llega en TV brasileña el Chavo del Ocho, y obviamente lo traducen al portugués. Llega para quedarse, se hace un completo fenómeno. Esto porque la cultura mexicana, las cosas que pasaban en la vecindad del Chavo, eran cosas que eran muy cotidianas que también pasaran en Brasil. De esa forma se hace un hervor por todo esto, al grado de que en el año de 2003 incluso se hizo una manifestación masiva porque querían sacar al programa del Chavo del Ocho, a Chávez, lo querían sacar de la televisión, y la gente se organizó para salir a las calles a hacer manifestaciones, y no iban a parar las manifestaciones hasta que regresara el Chavo del Ocho o Chávez a la televisión brasileña, y de hecho lo lograron, pues regresó. ¿Qué te importa? ¡Coma torta! Obrigado. De hecho, un dato interesante es que, a diferencia de México, donde el Chavo del Ocho se dejó de producir o de pasarse en la televisión desde hace mucho tiempo, en Brasil se sigue proyectando. Es decir, desde el año de 1984 ha sido ininterrumpida su proyección en las televisiones de Brasil. ¿Sabías que en Brasil el Chavo del Ocho se convirtió en algo casi religioso? Desde los 80 ha sido transmitido sin parar, generando una idolatría exagerada. Carnavales enteros con carrozas, murales gigantes, exposiciones. Chávez, yo soy un mexicano. Yo soy de México. Yo soy el Chavo del Ocho. Un abrazo para todos, porque aquí en operación no somos muy Y es que de esta forma podemos entender que los dos pueblos tienen bastantes cosas en común, pero tienen un gran respeto. Es decir, México le tiene un gran respeto a Brasil por todo lo que ha logrado, pero de igual forma el pueblo brasileño le tiene un gran respeto al pueblo mexicano, comprende, entiende la gran capacidad cultural que tiene México, su gastronomía, entiende que en muchas cosas México es muy superior a Brasil, y también de esa forma son respetuosos con el mexicano. Es por eso que justamente podemos ver que incluso en los mundiales, por ejemplo, los brasileños, lejos de apoyar a Argentina, algún otro país, apoyan a México. Es algo que se encuentra bastante interesante, pero es algo que se está pagando favor con favor. Debes de saber que justamente cuando Brasil queda con su tercer campeonato, lo hace en el Azteca, lo hace con Pelé, pero en ese entonces el mismo Pelé dijo que algo que le sorprendió fue el tema del público. Es decir, él se sintió como si estuviera en Brasil porque el pueblo mexicano lo empujó, lo abrazó, lo adoptó como un mexicano más, y en ese punto los brasileños entendieron todo ese cariño, y a día de hoy el cariño que se tiene por parte de México con Brasil se sigue pagando con cariño por parte de los brasileños hacia México. El calor del público, eso es la cosa que nos toca más cuando llegamos a un estadio, cuando llegamos a México, porque recibimos ese calor, recibimos ese apoyo del pueblo de México como si fuera brasileño. Eso no puedo el gran Pelé. Y es que un dato interesante es que en los últimos años se han alineado los astros, pues prácticamente los dos países tienen el mismo bloque, es decir, los dos son de izquierda, lo cual ha hecho que todavía haya más acercamiento por parte del gobierno. Lo estamos viendo justamente con Lula da Silva. Una vez de que llega Lula da Silva, tiene un gran acercamiento con México, al grado de que Brasil, cuando se ven en la cumbre del G7 en Kananaskis, en Canadá, pues el presidente Lula da Silva se le acerca a la presidenta Sheinbaum, platican, la invita a la cumbre de los BRICS, y de esta forma México asiste a la cumbre de los BRICS por primera vez en toda su historia. Es verdad que no asiste la presidenta, pero sí envía a un emisario. Esto sumado a que se están haciendo últimamente nuevos proyectos de cooperación económica, en los cuales se está buscando que México y Brasil tengan transferencia tecnológica, que Brasil ayude a México para crear nuevos medicamentos, para generar más medicamentos. En el tema también de los biocombustibles, Brasil también tiene una industria aeronáutica bastante fuerte. Se está esperando que también pueda ayudar a México para que despegue en este tema. Y por otro lado, también México lo que está buscando es mandar productos de México para Brasil, como por ejemplo el aguacate. Así que por todo eso y muchísimo más, cabe mencionar que Brasil y México son países amigos, y vamos con el número 7. 3 jogadores brasileiros que yo admiro. Eu penso que Kaká, Ricardo Kaká, eu penso que é o melhor jogador do Brasil. Neymar. Número 7, Canadá, nuestro otro socio de América del Norte. Mis amigas de Canadá siempre dicen que México no puede ser tan divertido como yo lo digo. Entonces decidí traer una. Bebimos, reímos, bailamos, nos divertimos muchísimo. La relación entre Canadá y México ha sido bastante sólida en los últimos 80 años, que es justamente el tiempo que llevan con relaciones diplomáticas. Y es que todo esto se va afianzando primeramente por el tema económico. Es decir, antes la relación entre Canadá y México
México sí era cordial, pero no era tan fuerte como actualmente. Es decir, aquí lo que hizo fuerte la relación entre Canadá y México fue precisamente el comercio. Todo el tema del Tratado de Libre Comercio ha hecho que la relación entre estos dos países sea cada vez más fuerte, y obviamente eso ha hecho que Canadá, incluso cuando han necesitado mano de obra, ha abierto las puertas de Canadá. Muchos mexicanos actualmente viven en Canadá. Mexico and Canada have just joined together to create something called the Northern Corridor. This is a trade agreement to actually bypass the United States. And apparently this agreement will make the US economy lose $125 billion. Otro dato interesante es que Canadá ha entendido que México ya no es el mismo México de los 50s, de los 60s. México actualmente tiene un poder bastante fuerte. De hecho, por si no lo sabían, cuando comienza el TEMEC solamente era entre Estados Unidos y Canadá. Posteriormente Estados Unidos decide invitar a México. Pero dato interesante es que en ese entonces, cuando comienza México a ingresar al TEMEC, México estaba así su economía, así estaba también lo que le podía vender a Canadá y a Estados Unidos, pero Canadá prácticamente todo el comercio se lo mandaba a Estados Unidos. Pero prácticamente a día de hoy México ha no solamente alcanzado a Canadá, sino que lo ha pasado y actualmente le vende mucho más de lo que le vende Canadá a Estados Unidos. De esta forma podemos entender que Canadá ya sabe que México ya no es cualquier cosa y lo tiene que tomar en cuenta. De esta forma incluso lo pudimos ver en últimos meses, en últimas semanas, cuando justamente el primer ministro de Canadá y la presidenta Sheinbaum buscan hacer como un canal que pase por el territorio de Estados Unidos, pero prácticamente sin tomar en cuenta a Estados Unidos, y de esta forma fomentar el comercio y todo eso. De esta forma podemos entender que ahora Canadá entiende que tiene que tener como amigo a México. Y también en el tema de los pueblos, de las personas, cabe mencionar que se sabe que las personas de Canadá con México pues tienden a tener una relación muy buena, porque prácticamente los dos son personas muy nobles, son personas que les gusta, por un lado a los mexicanos les encanta todo el relajo y los canadienses son más tranquilos, y eso hace un poco más de match entre los dos países. Mexico versus Canada. Who has the better food? Mexico. What does Canada have? Bacon and syrup? Weather? Definitely Mexico. Canada seems awful in the winter. Music? Definitely Mexico. De esta forma no solamente México apoya a Canadá con el tema económico, sino que también Canadá, por ejemplo, apoya a México con el tema turístico. Es muy común que los canadienses, cuando hay muchísimo frío en el tema de Canadá, pues se vienen para México, aquí pasan sus vacaciones. Muchas personas viven la mitad del año allá, la mitad del año acá, y todo eso ha hecho una sinergia entre los dos pueblos. Además de eso, otro tema interesante es el apoyo entre ambos países. Cuando México ha necesitado de Canadá, Canadá le ha enviado ayuda, y también cuando Canadá ha tenido problemas, como por ejemplo los incendios que han pasado en Canadá, México ha sido de los primeros países que ha enviado bomberos y especialistas para apagar los incendios en Canadá. El segundo contingente, conformado por 100 bomberos combatientes mexicanas y 2 técnicos, partió este miércoles a la provincia de La Columbia. Perdón, yo creo que aquí en México también no le ayuda, con bomberos, es decir, con los toposazecos mismos, ¿no? Que van hacia España, con lo que sea, con Estados Unidos. Al pueblo muchas veces. Y los propios bomberos, van. O sea, sí, lo que necesita el país de México lo mandan para otro país, para que luego algunos estén desagradecidos. Ojo, eso que hay que tenerlo muchas en cuenta. veces también nos duele saber que México ha enviado ayuda y no se le ha dado ni unas gracias. O sea, realmente en ese sentido también es triste. Pero bueno, una vez más se demuestra cómo es el mexicano. Británica, para apoyar en la supresión de los incendios forestales que afectan a ese país. Y de esta forma podemos entender que la relación entre Canadá y México todo pinta para que cada día sea más fuerte entre ambos países. Ay, me dio risa leer esto porque cuando empecé a salir con Jorge hubo un choque cultural bien intenso cuando me pidió ser su novia, porque en Canadá no se pide ser novio, nada más salimos con la persona y pues nos hacemos novios así. Número 8, Japón. Cabe mencionar, mis hermanos, que el tema de Japón es bastante interesante, porque a pesar de que se pudiera pensar que estamos en polos opuestos y que somos culturas muy diferentes, a pesar de eso existe un gran respeto entre ambos países. Es decir, México le tiene un gran respeto, una gran admiración al pueblo de Japón por todo lo que tiene, el tema del anime, el tema de la tecnología, la seguridad, la limpieza, lo avanzado que está Japón. Mientras que Japón le tiene un gran respeto y admiración al pueblo mexicano por su cultura, por esa garra, por la sangre luchadora que tiene el mexicano. Y eso lo podemos ver en datos interesantes. Por ejemplo, la relación entre Japón y México tiene cerca de 400 años, mientras que en el año de 1888 Japón usa a México o hace un tratado con México, siendo el primer país de toda América Latina con el cual hace un tratado de libre comercio, y esto prácticamente sienta las bases de una de las relaciones más interesantes que hay entre México y los países de Asia.
Sin embargo, cabe mencionar que después, en el año de 1942, México también le declararía indirectamente la guerra a Japón, porque cabe mencionar que México entra a la guerra. Sin embargo, cabe mencionar que el pleito no duró mucho, pues en el año de 1952 deciden arreglar las cosas y desde ahí se tienen relaciones diplomáticas con Japón bastante fuertes. Y es que, a ver, no podemos negar algo. En México tenemos una gran admiración por el anime. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algún anime? Que Los Caballeros, que Dragon Ball, lo que sea. Nos encanta el anime de Japón, nos encanta su cultura, algunas cosas, algunas palabras, que el sake, que el sushi, que esto, es decir, cosas conocemos en México. México es uno de los países que más le gusta la cultura de Japón porque es muy fuerte y cada vez más mexicanos viajan para Japón, mientras que por el lado de Japón pasa exactamente lo mismo. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero hay algunos animes en los cuales escenifican a personas de México y los ponen como grandes héroes. O sea, hasta hay memes de eso, ¿no? En México nos ponemos así como los borrachitos, los chiquitos. Pues no, en Japón es todo lo contrario. En Japón, cuando escenifican, por ejemplo, a Jorge Campos en la serie de Supercampeones, pues no lo ponen como un chaparrito, tal, lo ponen como un porterazo con su camisa así. Todo mundo se quedaba de a 6 en la serie. Lo mismo ha pasado con los boxeadores mexicanos, los ponen como grandes héroes y que son invencibles. Y de esa forma nos podemos dar cuenta que esa es la imagen que se tiene en Japón de los mexicanos, ese respeto que se tiene hacia los mexicanos. Lo mismo pasa con las tradiciones mexicanas. Actualmente en Japón se celebran, a veces se hacen convenciones en las cuales se puede ver el tema del Día de Muertos, se puede ver la cultura, la gastronomía mexicana, también se le quiere todo eso. ¿Sabías que la lucha libre mexicana tiene miles de fanáticos en Japón? Así es, aunque se encuentran a miles de kilómetros de distancia, la conexión entre la lucha libre mexicana y el purureso japonés es profunda. E incluso eso ha llegado al tema de la moda. ¿Cuántas veces no hemos visto de que en Japón hay personas que les gusta el tema de los cholos? Hay cholos japoneses, todo eso les encanta. Es algo tan diferente a su cultura que termina por encantar el corazón y el paladar, el gusto de los japoneses. Hice una fiesta mexicana en Japón. Este es Hach Kyoto y aquí estoy haciendo mi servicio social de la Universidad de Anime. Fue una noche muy mexicana, hasta llevamos máscaras de luchadores. En México mi novio me sabe hasta por los codos, así que pensaba que tendría el problema en Japón por no poder hablar con nadie por el idioma. De hecho, hablando del tema de Brasil y del Chavo del Ocho, lo mismo pasó en Japón. En Japón se comenzó a difundir el tema, o toda la serie del Chavo del Ocho desde los 80s. Se tradujo al japonés el Chavo del Ocho y se dice que mucha gente en Japón se identificó con lo que estaba pasando en la serie porque se identificaban con cosas que eran comunes, eran cotidianas para ellos también en Japón. De esta forma también consumieron muchísimo tiempo el entretenimiento de México, e incluso en el tema de cooperación económica, pues los dos países pertenecen a organismos bastante interesantes, el G20, entre muchos otros. Además de que cuando han pasado terremotos o situaciones bastante fuertes de carácter mayor, México siempre ha sido de los países que manda apoyo a Japón, mientras que Japón también ha mandado apoyo para el tema de los terremotos que han pasado aquí en México. Así que por eso y muchísimo más, el pueblo japonés y el pueblo mexicano son grandes hermanos. Wow. Miren cómo fue recibido el equipo japonés de rescate en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En medio de aplausos, rescatistas del grupo Japan Disaster Relief Team provenientes de Japón llegaron este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Número 9, Rusia. Cabe mencionar que por alguna extraña razón México siempre ha tenido cierto grado de admiración, le podríamos llamar, por el pueblo ruso. Le gusta al mexicano la cultura rusa, es algo tan exótico para los mexicanos, que el vodka, que cómo es las mafias rusas, que esto, que el otro, que Moscú, que el Kremlin. Todo eso es pues tan raro para el mexicano que termina por encantarlo, y de esta forma pues muchísimas cosas que se tienen en Rusia son muy fuertes para el mexicano. Esto lo pudimos ver cuando pasó el mundial. Muchísima gente se quedó encantada con lo que pudo ver de la cultura, las tradiciones, las mujeres rusas, todo eso terminó por encantar al público mexicano, pero cabe mencionar que lo mismo pasa también en el público de Rusia. ¿Por qué México ayudó a la transformación de la URSS? Entonces, Dubrovsky entró en contacto con Obregón y le solicitó ayuda para combatir la hambruna rusa. Así, Obregón decidió mandar 25 toneladas de trigo, 10,000 sacos de maíz y 3,000 más de arroz para luchar contra la hambruna. De hecho, el coqueteo entre Rusia y México fue desde el 12 de diciembre del año 1890, justamente cuando México y el Imperio Ruso establecieron relaciones diplomáticas, y más tarde en el año de 1917, México fue el primer país de toda América en reconocer a la URSS, además de abrir relaciones en el año de 1924. Más tarde se pausarían las relaciones del año 1930 hasta el año de 1942, esto por el tema de la guerra, pero posteriormente se hicieron aliados y desde entonces las relaciones entre Rusia y México han sido bastante fuertes. Si ustedes buscan relación México y Rusia, van a encontrar
toda la historia que tuvo México y Rusia, que datan desde 1890. De hecho, una de las preguntas que se hacen muchos es por qué existe una amistad entre Rusia y México, y es que posiblemente Rusia valore demasiado el tema de México en el tema de la no intervención, es decir, México ha seguido una política que condena la invasión de Ucrania, esto en foros multilaterales, sin embargo, no se sumó a las sanciones unilaterales, privilegiando la mediación y el diálogo, es decir, una postura que Moscú valora como una señal de respeto a la soberanía y a la relación histórica con México. Incluso Rusia, en repetidas ocasiones, ha buscado dotar a México de armamento de última generación, como por ejemplo cuando el ministro Ilya Tarasenko dijo que le gustaría que la Fuerza Aérea Mexicana pilotara sus aviones MiG-35, o cuando se le ofreció a México la vacuna Sputnik 5 en el año de 2021, además de la cooperación espacial entre el año de 2022 y 2023, esto cuando Rusia y México acordaron un marco para cooperación en materia espacial, esto con comunicaciones y navegación satelital, investigación y desarrollo. Misión cumplida, soldado. Fue todo. Nos vamos a casa. Deberías estar orgulloso de lo que has hecho. Y es que todo el tema de la relación entre Rusia y México no solamente se queda ahí, sino que se queda incluso en el tema de los pueblos. Al inicio les conté cómo a México le gusta mucho la cultura de Rusia y a Rusia le encanta la cultura de México. De hecho, platicando con personas de Rusia, muchas han comentado que la cultura rusa y la cultura mexicana son muy parecidas. Es decir, a pesar de que están muy lejos los países, pues tienen cosas muy en común. El tema de la familia, el tema de formar una familia, el tema de que la mujer se dedique al cuidado de los niños, entre muchas otras cosas son muy parecidas entre México y Rusia. Es por eso que justamente se han visto muchas parejas, las cuales se han hecho virales en redes sociales, mostrando en ese aspecto que el pueblo ruso le tiene un gran cariño, un gran respeto a la cultura mexicana, pero que también en el otro aspecto, pues a los mexicanos les encantan las rusas, a las rusas les encantan los mexicanos, y de esta forma todo hace que haya una sinergia natural en la cual México y Rusia sean amigos desde hace varias décadas. Si quieres ser rico, cásate con una rusa. El tema de la familia en Rusia ahora está en uno de los primeros lugares, entonces el gobierno intenta apoyar las familias de todos modos. Y por ejemplo, por tener el primer hijo, a las familias pagan 590,000 rublos. Conocer la cultura de México y conocer la cocina. Me gusta mucho lo que pasa aquí y todo es maravilloso. Yo soy Anastasia, sí. Amo a México. Y finalmente, número 10. Cabe mencionar que en esto tenemos un país de Centroamérica que por un periodo muy corto de tiempo, más o menos un año o incluso menos que un año, Costa Rica perteneció al primer imperio mexicano. Cabe mencionar que eso fue hace mucho tiempo. Sin embargo, cabe mencionar que hasta el día de hoy existe un gran respeto, una gran admiración por parte del pueblo de Costa Rica por el pueblo de México. Sí, de hecho, hay chicos que se enojan conmigo, costarricenses, porque no saben, pero el pura vida que usamos nosotros viene de un mexicano. De la expresión pura vida, un comediante de muchos años, Clavillazo. De hecho, la embajadora costarricense Gabriela Jiménez describió la relación de forma muy ilustrativa, y es que dijo lo siguiente: México es como un hermano mayor para Costa Rica, refiriéndose a la enorme cercanía y afecto entre ambos pueblos. Y es que desde hace décadas los costarricenses crecen viendo cine de Cantinflas, programas de Chespirito y las telenovelas mexicanas, integrando la cultura mexicana popular a la suya. Al mismo tiempo, en México apreciamos la calidad tica, nos gusta su naturaleza y su ejemplo de un país verde y pacífico, pues debemos recordar que Costa Rica abolió su ejército en el año de 1948. Sin embargo, siempre ha defendido la paz, algo muy respetado por los mexicanos. Y es que un dato interesante es que al igual que Chile, Costa Rica es de los pocos países de Centroamérica que no requiere visa para viajar a México. Es más, aquí, en la Embajada de México, se firma la paz después de la Guerra Civil entre los comunistas y el Partido Liberal que estaban tratando de llegar a un acuerdo. A través de esta misma reja, los que estaban en el lado mexicano y los que estaban aquí en Costa Rica firmaron esa paz y comenzó el desarrollo político moderno de este país. Y es que si bien es cierto que al menos en el tema del fútbol es algo aparte, cuando hablamos de fútbol, Costa Rica de plano no quiere ver ni en pintura a México, pero fuera de eso sí existe un gran cariño, un gran respeto por la cultura mexicana, y eso incluso lo podemos ver en algunos festivales que se hacen en Costa Rica, como por ejemplo el Catrinas Fest. Este es un festival en el cual se rememora el Día de Muertos con todo lo que se tiene en México, obviamente con el respeto debido, pero de esta forma se hace como si fuera un festival mexicano, es decir, se da comida mexicana, se visten de catrinas, ponen música mexicana. De esta forma lo que hacen es prácticamente dar un guiño en el aspecto de que les gusta mucho lo que es la cultura mexicana. Hola, pura vida. Ok, les cuento. Esta ha sido más o menos la experiencia que viví este 29 de octubre en el Catrina Fest. Y después de ver los mariachis, nos fuimos a buscar comida. Nos comimos esta quesadilla de pastor que estaba buenísima, unos elotitos porque son tradicionales, me antojé de unos tacos de carnitas y aquí me agarraron comiendo. Aparte, esta torta de cochinita pibil, unos tacos de pibil también muy buenos. Y es que, en resumen, Costa Rica y México comparten ideales y un cariño sincero, como de hermanos que se apoyan en las buenas causas, tales como el desarrollo sostenible, derechos humanos, además de disfrutar de la cultura del otro país. Es por eso que esta amistad centroamericana es un orgullo para México, porque demuestra que no importan las diferencias de tamaño o idioma, porque al final de cuentas la hermandad latinoamericana puede más. Wow. Qué grande.
Y es así como llegamos al final de este video. Sin embargo, me gustaría conocer dos cosas. Punto número 1, de los 10 países que te mostré, tú ponme en la parte de los comentarios los 3 que tú consideras que son los más grandes amigos de México. Mientras que por otro lado, ponme en la parte de los comentarios aquellos países que tú dices, no, ese no tendría que ir aquí, yo pondría a otro. Yo considero que en la lista faltó tal o cual país. Y póngame en la parte de los comentarios cuáles son los países que de plano son los enemigos de México, porque vamos a hacer la segunda parte ahora con los países con los que México tiene peores relaciones de todo el mundo, con los cuales ha tenido más problemas. Todo eso lo veremos en el segundo video. Sin embargo, si llegas hasta este punto de... Vale, nos vendrá Mr. Cracks entonces con lo que el tema de Ecuador, con tema Perú, si no me equivoco. Perú sí, porque también hubo problemas. Pero es que para mí no son países. Sus ciudadanos no odian México, al revés, quieren ir a México. Todos los ecuatorianos quieren ir a México, todos los peruanos. Sí, no, todo el mundo quiere ir a México. Lo hemos visto con los números, este 2020, la verdad que... Pero bueno, yo tengo que decir que yo sigo diciendo que Colombia considero no amigo, hermano. Es que me da la sensación de que son... Pero lo he visto que son como de todos los países que ha mencionado... Sí, o sea, como que se quieren mucho, se aman y hay mucho respeto entre los dos países. Chicos, comenten por favor en los comentarios, dejen un gran like. Suscríbanse en el próximo video.